nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. La semana pasada hemos visto que Jesús tiene la autoridad sobre el pecado y sobre las enfermedades. Y de hecho que Él tiene la autoridad sobre los pecados y sobre las enfermedades, nos muestra que Jesús no solo fue un maestro, sino Jesús es Dios. Y esta semana Jesús va a enseñarnos algo acerca de su gracia. Hemos dicho en otras prédicas que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gracia, lo que estamos diciendo es que Dios está dándonos su favor que nosotros no merecemos. De verdad, lo que nosotros merecemos es la ira de Dios. Con eso en la mente, vamos a empezar a leer en versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y les dijo, sígame. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Señor, gracias por esta parte de la Biblia. Señor, gracias que a través de ella podemos conocer a ti, a tu Hijo, mejor. Señor, esta tarde vamos a ver la diferencia entre el orgullo y la gracia. Y Señor, quiero pedirte que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Para nosotros que somos creyentes, Señor, ayúdenos a ver la gracia de tu Hijo de nuevo y adorarle por la gracia que Él nos ha dado. Y Señor, por los demás que están aquí que no han recibido su gracia, que todavía está viviendo una vida llena de orgullo. Señor, por favor, abras sus ojos para que ellos vean que tu Hijo Jesucristo es su única esperanza. Que el orgullo no puede mezclarse, no puede coexistir con la gracia. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como he dicho en mi oración, es imposible que el orgullo y la gracia se mezclan. Es imposible que ellos pueden coexistir. No hay forma. El orgullo nace entre de nosotros. El orgullo nace con yo.
Nosotros sabemos que es el orgullo. Cada vez que nosotros vemos un partido de fútbol, cuando alguien se mete un gol, ¿qué hace? Corre a todos lados, levanta sus brazos y está diciendo, mira a mí, mira lo que he hecho. Eso es orgullo. Muchos de nosotros vamos a decir, pero John Michael, yo no estoy lleno de orgullo. Yo no soy alguien que es orgulloso. Pero a la misma vez que nosotros decimos eso, decimos, yo estoy bien. Eso es una forma de orgullo. Yo estoy bien. Yo no soy tan mal como fulano. Muchas veces nosotros no lo reconocemos eso como orgullo, pero mira dónde está el enfoque. El enfoque todavía está en mi persona. El enfoque todavía está mirando hacia mí. Y el orgullo nace con yo. En cambio, la gracia no nace entre de nosotros. En cambio, la gracia nace con Dios. Nace con Jesucristo. Otra vez, la definición que yo pongo a la gracia es el favor inmerecido de Jesús. Y lo que nosotros vamos a hacer esta mañana es que nosotros vamos a comparar el orgullo con la gracia. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es quiero que ustedes hagan una autoevaluación de ti mismo. No quiero que ustedes sean como mi papá. Yo he dicho eso una vez, pero voy a seguir diciéndolo porque cada vez que yo pido que ustedes hagan una autoevaluación, mi papá viene a mi mente. Yo odiaba de ir a la iglesia con mi padre. Porque siempre cuando yo iba a la iglesia con mi padre, yo sentaba a su lado. Y cada vez que el pastor estaba predicando, ¿sabe lo que mi papá estaba haciendo? Me estaba dando codazos. Y él estaba diciendo, John Michael, pon atención, el pastor está hablando a ti. John Michael, pon atención, tú tienes esos pecados en tu vida. Hermanos, no hagan eso, por favor. Yo estoy hablando contigo. No estoy hablando con la persona a tu par, estoy hablando contigo. Y quiero que tú haces una autoevaluación. Yo quiero que tú hagas esa autoevaluación para ver si estás escuchando el orgullo o si estás escuchando la gracia que Jesús nos da. Con eso en la mente, la primera cosa que yo quiero que nosotros veamos acerca del orgullo es eso. El orgullo te aleja de Jesucristo. En cambio, la gracia te acerca a Jesucristo. Piensa en la historia que nosotros hemos leído. Mira otra vez ahí en versículo 17. Dice, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esa historia vemos que los escribas, vemos que los fariseos no estaban comiendo con Jesucristo. Vemos en esa historia que nosotros hemos leído que Jesús está en la casa de Leví. Y ahora Él está comiendo con los amigos de Leví. ¿Y quién son? La Biblia dice que son publicanos. La Biblia dice que son pecadores. Y la gente religiosa, los más estudiosos de aquel día, los fariseos que tenían todo de libros de Moisés en su mente, los escribas que tenían la responsabilidad de estudiar la palabra, de escribir las palabras de Dios, ellos no estaban a la mesa con Jesucristo.
Ellos estaban lejos de Jesucristo. En cambio, los pecadores estaban ahí comiendo con Él, teniendo comunión con Él, escuchando las historias de Jesucristo. Cada vez que yo pienso en esa historia, me hace pensar cuando nosotros vivíamos en Perú. Ustedes saben que la clase media en muchos de los países no existe. En Perú de verdad no hay una clase media. Tú eres pobre y vives en una choza, o tú tienes plata y vives en una buena casa. Entonces, cuando nosotros estábamos en Perú, vivimos en una buena casa. Todos mis vecinos tenían terrenos en cantidad. Todos sembraban alcachofe, espárrago, uvas, todos tenían plata. Y cuando yo llegué ahí a esta comunidad, empecé de compartir el evangelio con ellos. Ahí es donde yo vivía. Ahí es donde yo pasaba más tiempo a compartir Jesucristo con ellos. Escuchen lo que ellos me dijeron. Estoy bien. Vengo de una familia que tiene valores. Yo estoy bien. Yo siempre hago buenas cosas. Inclusive, la vecina que vivía al lado mío, ella me decía, John Michael, no necesitamos Jesús acá. Vete a la tierra prometida. La tierra prometida es un lugar donde han hecho invasiones. No sé si ustedes saben qué es una invasión. Es donde gente viene de tomar terreno que no es de ellos, que ellos pongan su choza y ya es mío. Ella me decía, allá ellos necesitan a Jesús. Pero aquí nosotros no necesitamos a Jesucristo. Nosotros estamos bien. El orgullo te aleja de Jesús. Pero por el otro lado tenemos la gracia. Recuerdo cuál es la definición de la gracia. El favor inmerecido de Jesús. Y en versículo 14 vemos que Jesús está caminando. Y vemos que Él se mira a un lado y ahí está un joven, se llama Leví. Y Jesús va a extender su gracia a él. Jesús va a mostrarle su favor. Jesús va a decirle, sígueme. En ese momento que hizo Leví, una persona que estaba rechazado por la cultura, una persona que la cultura en aquel día le odiaba, porque él cobraba los impuestos. Yo no sé ustedes, pero yo odio el 15 de abril de cada año. El 15 de abril de cada año es el día que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que pagar nuestros impuestos. Y si tú has ganado plata, ¿sabes qué? Tú tienes que pagar plata. Odio eso. Pero este hombre, Leví, no solo fue odiado porque él cobraba los impuestos. Tenemos que entender que la gente le odiaba porque él trabajaba para los romanos. Él no estaba cobrando los impuestos para el pueblo de Israel. En eso entonces el pueblo de Israel está bajo el control del imperio romano. Y él, siendo judío, cobraba a los judíos los impuestos, no para los judíos, sino para los romanos. Y por esa razón la gente lo odiaba, lo rechazaban. Y a él Jesús extendió su gracia. A él Jesús le dijo, sígame. Su gracia estaba trayéndole más cerca a él. En versículo 15 vemos que él no está solo. Vemos que Leví había invitado a sus amigos para venir a la casa de comer con Jesús también. ¿Y quién son sus amigos? De hecho que él estaba rechazado por la cultura. De hecho que él era como un
traidor, de hecho que él trabajaba para los romanos, sus amigos eran gente que cobraban los impuestos también. Sus amigos eran pecadores, otro tipo de gente que la cultura había rechazado, otro tipo de gente que la cultura ha dicho, ustedes no están bienvenidos con los demás. Y esa gente supieron su necesidad de Jesucristo. Esta gente entendieron que ellos necesitaban a Él. Y Jesús está en medio de ellos. Jesús está comiendo con ellos. Otra vez podemos ver la gracia de Jesús. Y esa gracia está trayendo la gente para que ellos estén cerca de Él. Cuando yo pienso en esa historia, me hace pensar en otra historia que nosotros tenemos en la Biblia, de otra persona que cobraba impuestos. Este hombre era bien chato. No sé si ustedes entienden la palabra chato, quiere decir bajito. Su nombre era Zaqueo. Zaqueo había escuchado que Jesús iba a llegar a su pueblo. Entonces, de hecho que él era tan bajo, él no pudiera ver a Jesús porque había una multitud de gente alrededor de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? La Biblia dice que él subió un árbol y ahí está Jesucristo. Y cuando Jesús se acercó de este árbol, él no tenía que parar. Él no estaba bajo de obligación de parar ahí, pero se paró. Y miró a este árbol y él dijo a Zaqueo, bájate, ten prisa. Es necesario que yo voy a su casa hoy. Otra vez, el favor inmerecido. Zaqueo no era digno que Jesús le hablaba. Zaqueo no era digno que Jesús le decía, hoy es necesario que yo voy a tu casa. El favor de Dios inmerecido. Dios va a su casa. Nosotros sabemos que Dios le salvó, cambió su vida. Ahí está Zaqueo diciendo, si yo he ganado o he sacado plata de una persona indignamente y voy a pagarle 4 veces de lo que yo saqué. Vemos que la gracia de Dios siempre trae la persona más cerca a Jesucristo. El orgullo dice, estoy bien. El orgullo dice, estoy bien, no necesita tu ayuda. La gracia dice, tú necesitas Cristo. Hermanos, amigos, ¿qué estás escuchando en tu corazón ahora? ¿Estás escuchando? ¿Estoy bien? ¿O estás escuchando la gracia diciéndote, te necesitas a Cristo? Si estás escuchando la gracia diciéndote que tú te necesitas a Cristo, corre a Él. Hermanos, amigos, si estás aquí hoy y estás escuchando, yo estoy bien. Yo estoy orando por ti. Estoy orando que Dios abre tus ojos. Porque si Dios no te muestra que estás mal, jamás vas a correr a Él. El problema que vemos en esa historia es que los fariseos, los escribas pensaban, yo estoy bien para con Dios. ¿Para qué necesito un médico? ¿Para qué necesito un salvador si yo soy sano? Hermanos, la única cosa
que puede abrir los ojos de alguien que es orgulloso es Jesucristo. La segunda cosa que yo quiero que nosotros vemos es eso. El orgullo se compara. En cambio, la gracia mira a Jesús. Mira conmigo de nuevo en versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Miren lo que están haciendo esta gente. Ellos están diciendo: ¿por qué él está comiendo con ellos? Seguro ellos estaban pensando en su mente: él debe estar comiendo con nosotros. Nosotros somos la gente espiritual. Nosotros somos la gente que sabe la Biblia. Nosotros estudiamos. Nosotros hacemos todas esas cosas. Y ellos son pecadores. Ellos son publicanos. El insulto más fuerte que un judío pudiera decir en esos días es un publicano. Ellos estaban diciendo: nosotros somos mejor que ellos. Él debe estar comiendo conmigo, no con ellos. La Biblia, en el libro de Lucas, nos da una historia parecida a eso. La Biblia dice que vino dos hombres al templo a orar. Uno era un publicano y el otro un fariseo. Y el fariseo, cuando él llegó ahí a orar, ¿qué hizo? Se levantó su rostro, se levantó sus manos y empezó a decir a Dios: Dios, gracias que yo no soy como este hombre ahí. Gracias, Dios, porque yo ayuno 2 veces al día, que yo doy diezmo de todo lo que yo gano. Gracias que yo soy mejor que este hombre. Hermanos, el orgullo se compara y el orgullo siempre dice: yo soy mejor que él. Pero ¿qué hace la gracia? En vez de se compara, la gracia no está mirando a sus lados, sino la gracia nos hace mirar hacia arriba. Nos hace mirar a Jesucristo. Mira ahí en versículos 14 y 15. La Biblia dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Qué nombre, ¿no? ¿Ustedes piensan que estaba feo o guapo? Sentado a banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígame. Y levantándose le siguió. Aconteció que estaban Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también, y a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que les habían seguido. Ahí están los publicanos, ahí estaban los que cobraban los impuestos, los pecadores. Ellos no estaban mirando quién estaba a su derecha. Ellos no estaban mirando quién estaba a la izquierda. Ellos no estaban diciendo: mira, los fariseos y los escribas están mirándonos. ¿Dónde estaba su enfoque? Ellos estaban siguiendo a Jesucristo. Leví le siguió. Aquí en versículo 15 dice: había muchos que le habían seguido. Su enfoque no estaba en los demás, su enfoque estaba en la persona de Jesucristo. Ellos supieron que ellos eran pecadores. Ellos no estaban ahí para defenderse. Ellos no estaban diciendo: pero Jesús, yo soy mejor que aquel publicano que está por el otro lado. Ellos no estaban
haciendo eso, ellos estaban mirando hacia a Jesucristo. El orgullo usa lo demás como un espejo, diciendo, por lo menos yo no soy tan mal como aquel. En cambio, la gracia usa otro espejo que dice, yo no soy tan bueno como Jesucristo. Hermanos, otra vez, el orgullo dice, yo no soy tan mal como aquello. Yo no soy tan mal como esos narcos. Yo no soy tan mal como esos asesinos. Yo no soy tan mal como esa gente que abusan los niños. La gracia dice, yo no soy tan bueno como Jesús es bueno. ¿Qué estás escuchando en tu corazón? Si estás escuchando que tú no eres tan bueno como Jesucristo, gloria a Dios. Eso es la gracia. Corre a Él. Otra vez, si tú estás mirando a los demás, eso es el orgullo. Y hermano, si tu corazón está lleno de orgullo, tu única esperanza es Jesucristo. Solo es Él que puede romper este orgullo que tiene en tu corazón. Solo es Él que puede darte la victoria sobre ese orgullo. Solo es Él. La última cosa que yo quiero que nosotros veamos acerca del orgullo es eso. El orgullo rechaza la gracia a los demás. Déjame decir eso de nuevo. El orgullo rechaza la gracia a los demás. Y la gracia produce humildad. En esa historia vemos otra vez en versículo 16 que los fariseos y los escribas están quejándose que Él estaba comiendo con ellos. Y ellos están molestos. ¿Por qué Jesús estaba dando gracia a ellos? ¿Por qué Jesús estaba dejando que ellos comían en su mesa? ¿Por qué Él estaba sentado al lado de gente que eran tan sucios en sus pecados, ellos pensaban? ¿Por qué Jesús iba a estar con gente que tenía mala reputación? ¿Por qué Él iba a andar con gente así? Ellos estaban juzgándoles y ellos querían que Jesús les castigaba. Ellos hubieran estado contentos si Jesús hubiera dicho, ustedes son malvados, ustedes vayan al infierno. Ahí los fariseos hubieran dicho, gloria a Dios. Ahí ellos hubieran celebrado. Pero de hecho que Él les había dado favor inmerecido, ellos estaban enojados con Jesús. Ellos odiaban de hecho que esta gente habían recibido el favor de Jesús. Hermanos, cuando yo pienso en esa historia, yo pienso en el hijo pródigo. ¿Así se dice? Ustedes conocen la historia. Había un hombre que tenía un hijo mal criado. Llegó a su padre y le dijo, dame todo lo que me corresponde. Lo quiero ahora. Aarón, trates de hacer eso conmigo. Yo te voy a pegar. Pero el padre hizo algo que es fuera de normal. Él dice, aquí está, hijo, toma. El hijo se fue a una tierra lejana. Y ahí vivía, gastando su plata en las fiestas, en las mujeres. Tenía un montón de amistades.
hasta que no había plata. Cuando no había plata, se fueron todos. Y este hombre ni tenía para comer. Entonces él buscaba trabajo y encontró trabajo cuidando los chanchos, los puercos, como ustedes dicen. Para un judío, eso fue algo increíble. Para un judío, solo de hecho de tocar un chancho era algo inmundo. Y ahora él está dándoles comida. Y eso es su chamba. ¿Y sabe cuánto les pagaron? La comida de chanchos. Eso fue su pago. Entonces este hombre está ahí cuidando los chanchos, dándoles su comida día tras día, comiendo con ellos. Y se vino a su mente: los siervos de mi papá viven mejor que eso. Los siervos de mi papá tienen pan en abundancia. Me voy a la casa de mi papá. Entonces, regresando a la casa, su padre le vio lejos, corrió hacia él, le besó, le puso un anillo, le vestió, le dijo a los siervos: mira, vamos a matar el becerro más grande, vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado. Quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas capítulo 15. Vamos a leer el resto de la historia. Vamos a ver qué hizo el hijo lleno de orgullo. Ahí en versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era aquel. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Escuche esa parte. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba de entrarse. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvió, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mira, el orgullo rechaza la gracia a los demás. Ahí está el papá. Obvio, este hijo que ha salido no merece absolutamente nada. No merece el beso de padre, no merece el becerro, no merece absolutamente nada. Pero el padre, siendo un buen padre, extendió gracia a su hijo, el favor inmerecido. Y luego llega el hermano mayor, orgulloso. Yo siempre he estado aquí contigo. Yo siempre he sido un hijo obediente. Jamás ha matado un cabrito para mí. Y a este has matado el becerro gordo. Hermanos, lo que el hijo mayor no entendía es que él bebía del gracia del Padre siempre. El Padre no tenía que darle absolutamente nada. ¿Por qué estaba enojado que había dado al hijo menor? La gracia produce humildad. Ahí en versículo 17
Jesús dice a los escribas y a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Leví, los demás publicanos, los pecadores, ellos entendieron que ellos estaban enfermos. Ellos entendieron que ellos necesitaban un médico y que Jesucristo era aquel médico. Ellos entendieron que ellos eran pecadores. Siempre lo digo y voy a seguir diciéndolo. Yo creo toda la Biblia, sino por un parte. Muchos de ustedes están asustados. Ay, John Michael, debes creer en todo. El parte donde dudo es cuando Pablo dice que él es el peor pecador de todos. Porque yo me conozco. Yo conozco los pensamientos que he tenido. Yo conozco los hechos que he hecho. Yo conozco las cosas que no he hecho, que debía hacer. Yo soy el peor pecador del mundo. Ellos entendieron eso. Porque la gracia siempre produce humildad. Yo quiero que ustedes regresen a la historia que mencioné antes, cuando hubo dos personas que han subido al templo a orar. Uno era fariseo y hemos visto cómo él oró. El otro era publicano, igual como Leví, que cobraba los impuestos, que era un pecador, que era un malvado. Y la Biblia nos dice que él, estando aún lejos, no sentía digno de acercarse al templo. Estaba lejos del templo. En vez de levantar su rostro, tenía su rostro mirando al suelo. Y la Biblia dice que golpeaba su pecho, diciendo: ten misericordia de mí. La gracia produce humildad. El orgullo dice: ellos no deben recibir eso. El orgullo dice: ellos no merecen eso. La gracia dice: tú no mereces eso, pero aún voy a darte. ¿Qué estás escuchando en tu corazón? Si tú estás escuchando que tú no mereces eso, pero aún voy a darte, eso es la gracia. Corre a Jesús. Si tú estás diciendo: ellos no merecen eso, eso es de orgullo. Otra vez, tu única esperanza es que Dios abre tus ojos. Tu única esperanza es que Dios te hace ver que tú no mereces nada tampoco. Y que tu única esperanza es Jesucristo. Jesús dice bien claro ahí en versículo 17: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no ha venido para los que piensan que estoy bien. Jesús no ha venido a la persona que piensa: yo no necesito un Salvador. Entonces aquí es la pregunta. ¿Tú eres una persona que sabe que necesitas a Cristo? ¿O eres una persona que piensas: yo estoy bien? Yo estoy bien. Hermanos, otra vez, el orgullo y la gracia no se mezclan. El orgullo y la gracia no pueden
coexistir. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos estudiar tu palabra y conocerte mejor a través de ella. Señor, te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Si hay una persona aquí esta tarde que tiene un corazón lleno de orgullo, Señor, muéstrales que este orgullo no puede coexistir con la gracia. Y usa tu favor inmerecido para que ellos vengan a ti, para que ellos tengan una relación íntima contigo. Y Señor, para nosotros que somos salvos, para nosotros que hemos recibido la gracia de tu Hijo Jesucristo, Señor, ayúdanos a adorarte por el favor inmerecido que tú nos has dado. Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. No sé cómo has hecho en su alta evaluación. No sé si Dios te ha mostrado si tienes un corazón lleno de orgullo o si has recibido la gracia. Mi oración, en todo caso, vengan a Cristo. Vengan a Él. Sublime gracia del Señor que a un